Y bien, vamos a orar al Señor para ir a la palabra. Ya hemos orado, pero le pido que cierre sus ojos un momentico y le diga de manera muy sencilla: Señor, yo quiero ser buena tierra en esta noche donde tú puedas depositar esa semilla de la palabra. Señor, te damos gracias por una noche más que nos regalas, por este culto, por esta reunión, por bendecirnos con tu presencia aquí, Señor, porque es lo más importante. Gracias porque te podemos sentir, y donde tú estás hay bendición, hay libertad, hay vida eterna. Por favor, trae esa palabra que nuestra alma necesita. Te damos gracias desde ya, en Cristo Jesús. Amén y amén. Le ruego que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Mateo 16. Y vamos a leer del versículo 21 al versículo 24. Mateo 16, del 21 al 24. Mateo es fácil de encontrar, es el primer libro o primer evangelio del Nuevo Testamento. Amén. Voy a compartirle un tema basándome en un título, si usted lo quiere anotar: Hoy renuncio, pierda lo que pierda. Diga conmigo: hoy renuncio, pierda lo que pierda. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? Piense bien, porque se está comprometiendo con Dios. El título dice que ¿cuándo va a renunciar? Hoy. Y que renuncia así tenga una consecuencia. Y la consecuencia es así pierda lo que pierda. Vamos a renunciar a todo lo que toque por amor al Señor. Amén. Me voy a basar en el pasaje de Mateo, una historia de una de las etapas de la vida de Jesús. Vamos a explicar algo y vamos a llegar a donde quiero llegar con este tema. Mateo 16, 21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era ¿qué? Necesario, grabes esa frase, que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué más? Padecer mucho. Ojo, ¿padecer cuánto? Mucho. De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, o sea Jesús, volviéndose dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Tan lindo, le dijo así: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y ¿qué? Y siga. Vamos a volver al primer versículo que leímos y vamos explicando varias cosas. Dice que en uno de los días de la vida de Jesús, Jesús comienza a darles un mensaje a sus discípulos. Y el mensaje era que a él, como Jesús, le iba a tocar ir ¿a dónde? A Jerusalén. Pero no iba a ir a que lo premiaran, no iba a ir a que lo condecoraran, no iba a ir a que le recompensaran con dinero. ¿A qué iba a ir a Jerusalén? Dice que a padecer mucho. No dice que a padecer levemente ni poquito, no, dice que a padecer mucho. Inclusive detalla quiénes lo iban a hacer padecer. ¿Y quiénes lo iban a hacer padecer? Dice: los ancianos del pueblo,
los principales sacerdotes, que era el poder religioso de la época, y también los escribas. Ese padecimiento iba a ser tanto que ¿cómo iba a concluir ese padecimiento? Muriendo. Tenía que ser capaz de morir por el propósito del Padre Celestial. Porque usted sabe que lo único que estaba haciendo Jesús era cumpliendo el propósito ¿de quién? Del Padre. No era su antojo hacer las cosas, sino que en todo momento Él decía: yo hago la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que iba a ir a Jerusalén, iba a padecer mucho, ese padecimiento lo iba a llevar hasta la muerte, pero luego dice en el mismo versículo 21 al final que después de muerto iba a resucitar al tercer día. Escuche esto, Él tiene claro que si quiere cumplir el propósito de Dios tiene que padecer. ¿Y qué es padecer? Sufrir, ¿cierto? Pasar por situaciones de dolor que generalmente a los seres humanos no nos gustan vivir. Y Él dice: yo tengo que padecer mucho, la gente me va a hacer padecer, voy a morir inclusive, pero aunque está hablando del padecimiento, ya está hablando también de los frutos de ese padecimiento. ¿Sí me hago entender? Él está diciendo: voy a padecer, voy a ser muerto, pero también voy a resucitar al tercer día. Ahí ya aprendemos algo, y es que cuando pasemos por padecimientos, uno debe saber que si vive un padecimiento según la voluntad de Dios, es decir, no es que esté padeciendo porque yo me metí en problemas. ¿Sí me hago entender? Porque muchas veces uno padece pero porque uno se metió, ¿cierto? En situaciones que el Señor no le mandó a meterse. Ese no era el caso de Jesús. Jesús estaba viviendo eso porque el Padre quería que Él cumpliera ese propósito. Pero cuando uno está viviendo padecimientos por la voluntad del Señor, uno puede estar seguro que vendrán buenos resultados, vendrán recompensas. Así como Jesús decía: voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Volvamos a la historia, a ver qué nos sigue diciendo. Dice que cuando Él le dijo eso a los discípulos, ¿quién fue el primero que brincó? El que siempre, ¿cierto? El que brincaba de primero. ¿Quién era ese? Pedro. Amamos a Pedro. Y dice que Pedro tomó aparte al Señor. Le dijo: Señor, venga, hablemos allí un ratico, usted y yo solitos. Y comenzó ¿a qué? ¿Cuál es la palabra que utiliza ahí concretamente? ¿Qué es reconvenirle? Sugerirle algo, como hacerlo reflexionar, como hacerlo caer en cuenta de alguna situación. Y vamos a ver las palabras que le dice Pedro al Señor, versículo 22. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En palabras más sencillas, era diciéndole: ay maestro, ay Jesús, no, pobrecito de usted. ¿Cómo así que va a ir a Jerusalén a padecer y va a ser muerto? No, haga algo, que nada de eso le ocurra, que nada de eso le acontezca. Y humanamente uno podría decir: ay, tan lindo Pedro, ¿cierto? Ay, qué amor tan grande el de Pedro. No quería que a su maestro le pasara algo malo. Pero así parezca Pedro muy lindo, en ese momento él se estaba oponiendo al plan de ¿quién? Al plan de Dios. Así se vea muy tierno, así se vea muy lindo, así se vea que amaba mucho al Señor, él no había entendido que lo que estaba contando Jesús era parte del plan de Dios y que tenía que respetar ese plan. Y es por eso que Jesús en el verso 23
Dice, pero él, o sea Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás. En otras oportunidades hemos hablado de este pasaje y nos hemos preguntado el por qué Jesús fue tan severo con Pedro. ¿Cierto que sí? Porque es que le está hablando no a un extraño, le está hablando ¿a quién? A su discípulo, al que lo había acompañado por meses y por años en el ministerio. Sin embargo, con el mismo amor también lo trata severamente y le dice, Pedro, en este momento estás siendo un instrumento ¿de quién? De Satanás. Acuérdate que eso lo hemos explicado varias veces. No es que Jesús le esté diciendo a Pedro que él es Satanás, ¿sí? Sino que está queriendo decir, Pedro, en este momento te dejaste usar por Satanás, estás siendo un instrumento de Satanás y por eso no le dice, ay, tan lindo Pedro, ay, cómo me ama usted, sino que le dice, oiga, quítese. Una palabra que no nos gusta mucho. Quítese de delante de mí, Satanás, y luego le da la razón, porque me eres tropiezo. Es decir, me estás impidiendo que yo cumpla el plan de Dios, el propósito del Señor. Y luego le dice también, versículo 23, por allá en la mitad, porque no pones la mira en ¿qué? En las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y hasta aquí se lo voy a poner de la siguiente manera. Resulta que usted se entrega a Cristo, usted conoce de Dios, empieza a caminar con Dios, su vida le empieza a cambiar, usted empieza a sentir paz del Señor en su corazón. Pero cuando empiezan a llegar las exigencias de Dios, porque ¿cuántos sabemos que hay exigencias de Dios en la vida cristiana? Dios nos pide que dejemos cosas, Dios nos pide que a veces padezcamos por Él. Cuando empiezan a llegar esos momentos, uno tiene dos opciones: o se alegra de estar cumpliendo el plan de Dios aunque le cueste y confía en los resultados que vendrán después del padecimiento, o usted empieza a escuchar las voces que le empiezan a decir, ay no, ¿cómo así? Usted va a dejar de ser el que era antes, usted va a perder su vida por volverse evangélico, usted va a dejar esa relación sentimental que tiene con esa persona por su Dios. Ay no haga eso. Uno va a escuchar esas voces, ¿cierto que sí? La gente va a venir, la gente le va a decir a uno cosas como, no, mantenga la vida que usted ha tenido siempre, viva bueno. Le dicen a uno, siga viviendo bueno, ¿para qué se va a amargar? Y es allí donde uno tiene que tomar una decisión. Y la decisión está basada en las últimas dos frases que le dice Jesús a Pedro. ¿Y cuáles son las dos últimas frases? Estás poniendo la mirada en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Hágase ese cuestionamiento y yo me lo hago también en esta noche. ¿Qué estamos mirando? ¿Las cosas de Dios o las cosas de los hombres? Si uno mira las cosas de los hombres, de seguro uno va a decir, ay, verdad, la gente tiene razón. ¿Yo qué me voy a amargar siendo evangélico? ¿Yo qué voy a padecer por ser cristiano? No, yo sigo viviendo bueno, diría uno. Pero si uno mira las cosas de Dios, uno va a caer en cuenta y uno va a decir, vale la pena seguir adelante en la vida cristiana. Vale la pena obedecer al plan de Dios. Vale la pena ser fiel a mi Señor, porque aunque a veces tenga que padecer, después voy a ver buenos resultados.
de todo lo que estoy haciendo por amor a mi Señor. Amén. Y ahí es donde viene el versículo 24. Parece ser, por lo que me dice la Escritura, que Jesús ya deja de hablar ¿con quién? Con Pedro. Y pues usted sabe que ya le había dicho ¿qué? Quítate de delante de mí. Pero luego dice que va a hablar ¿con quiénes? Con sus discípulos. Ya como que deja a Pedro y va a hablar con sus discípulos. Y les dice, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno me quiere seguir, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Yo sé que todos hemos escuchado ese versículo y el Señor una vez más nos está diciendo que es necesario negarnos a nosotros mismos por amor al Señor. ¿Y por seguir a quién? Al Señor. Ahí está muy claro. El Señor está diciendo, si alguno quiere, ojo con esa frase, si alguno ¿qué? Quiere, o sea que es un acto voluntario. El Señor no obliga que lo sigamos. No, eso es para el que quiera. Y por eso el Señor lo deja claro. Si alguno me quiere seguir, si alguno quiere ser mi discípulo, si alguno quiere seguir mis pisadas, todo se basa en decir que tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y ahora sí seguir. Cuando aparece esa frase, niéguese a sí mismo, diciéndolo de otra forma, es que renunciar. Y por eso el título de hoy, hoy renuncio, pierda lo que pierda. ¿Cierto? Simplemente le estoy cambiando la frase, niéguese a sí mismo, por la palabra renuncie. ¿Y cuándo hay que renunciar? Hoy, para poder seguir ¿a quién? Al Señor. Yo quiero que mire el mismo pasaje, pero en Lucas capítulo 9. Le he explicado que eso se llama un pasaje paralelo, la misma historia, pero dicha desde otra perspectiva, por otra persona, con algunos detalles adicionales. La Biblia usa mucho eso. Y vamos a mirar Lucas 9, versículo 21 también. ¿Lo tiene? Dice así, Lucas 9, 21. Casi va a decir lo mismo, pero note unas cuanticas palabras que son diferentes. Dice, pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. O sea, Jesús les mandó que no dijeran eso a nadie. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea ¿qué? Desechado. ¿Esa palabrita aparecía en el otro? No. Ahí desechado aparece en Lucas, no aparecía en Mateo, pero debe llamarnos la atención. Dice que va a padecer muchas cosas, pero que también va a ser desechado ¿por quiénes? Por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas. Dice que va a ser muerto y también dice que va a resucitar al tercer día. Luego en el 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y escuche esta frase que sigue, tome su cruz cada día. ¿Ese cada día aparecía en el otro? No. Aquí se le añade la palabrita cada día. No es haber tomado la cruz un día y haberla soltado, sino que es tomar la cruz cada día. Porque es que ser cristiano tiene que ver con seguir al Señor cada cuánto. Todos los días.
Me levanto y debo mantener ese compromiso con Dios que lo estoy siguiendo a Él. Y si lo estoy siguiendo, tengo que estar dispuesto a padecer por el propósito del Señor. Tengo que estar dispuesto a negarme. Tengo que estar dispuesto a renunciar. Tengo que estar dispuesto a poner la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de los hombres. Y tengo que cerrar los oídos cuando la gente venga y me diga que ay, qué pesar de usted, era mejor el que era antes, ay, era más alegre el otro, el que nos acompañaba a las fiestas, ese era más alegre, el que doblaba el codo con el aguardiente o el licor, ay, ese es el que queremos ver, va a decir la gente, y nos van a ofrecer una supuesta amistad. Pero hay que cerrar los oídos a esas cosas por amor al Señor. Amén. Entonces, ¿cada cuánto hay que llevar la cruz? Cada día. Así tengamos que padecer mucho y así seamos desechados por los hombres. Por eso lo llevé al Evangelio de Lucas para que miráramos esas dos palabritas. La palabra desechado que aparece ahí. No solo vamos a padecer, sino que la gente también nos va a desechar. ¿Lo han desechado a usted por ser cristiano? Yo creo que sí, hermano. A todos en algún momento nos han desechado. La gente nos critica, la gente nos mira mal, la gente nos mira como una cosa rara por seguir al Señor, pero uno tiene que estar dispuesto a todo eso por amor a ¿quién? Por amor al Señor. Le voy a definir de manera sencilla la palabra renunciar, si lo quiere anotar. ¿Qué es renunciar? Para que ampliemos el concepto que tenemos de esa palabra. Dice que renunciar es dejar voluntariamente algo que se posee o a lo que se tiene derecho. Repito, renunciar es dejar voluntariamente algo que se posee o a lo que se tiene derecho. Según eso, ¿qué personas en la Biblia renunciaron? ¿Qué personas en la Biblia dejaron aquello a lo que se tenía derecho o que poseían? ¿Se acuerda de alguien? Los apóstoles dice que dejaron familia, trabajos, posición social, cosas de su entorno por seguir ¿a quién? Al Señor. Abraham, Daniel dejó cosas y sus amigos. El apóstol Pablo dejó su sabiduría humana por seguir al Señor, su posición social. Y vea un ejemplo que me acabo de acordar y es el ejemplo de Ana, la mamá de Samuel. ¿Cuánto oró Ana por Samuel? Según muestra la Biblia, mucho tiempo. Póngase usted en los zapaticos de Ana, ustedes las mamás. Si usted ha orado mucho por su hijo, ¿usted fácilmente va y lo deja en el templo para que le sirva a Dios? Si usted ha orado fuertemente por ese hijo y después de años Dios se lo concede, usted fácilmente va y dice, ay, gracias Señor, ya lo tengo, pero ahora lo entrego en el templo para que le sirva a Dios. Puede que lo hagamos, pero la verdad es que no es fácil. Pero esa mujer estuvo dispuesta, porque para ella primero estuvo el propósito de Dios que el propósito de ella. ¿Será que ella no quería a Samuel y por eso lo dejó allá? No, lo amaba. Pero ella no puso la mirada en el propósito de los hombres, sino en el plan que tenía Dios con su hijo Samuel. Y basándose en eso es que uno es capaz de renunciar, de dejar voluntariamente algo que se posee o a lo que se tiene derecho. Otro significado de renunciar, si lo quiere anotar,
es dejar de hacer una cosa por sacrificio o necesidad. Dejar de hacer una cosa por sacrificio o qué, o necesidad. Ejemplo sencillo, cuando nos dicen si se quiere mejorar, usted tiene que dejar de comer tal cosa. ¿A cuántos nos han dicho eso? ¿Cuesta o no? Sí, y más cuando uno está bien enseñado a comer eso y le gusta harto. Pero el médico le dice a uno, si no dejas de comer eso, no te vas a mejorar. Si no dejas de comer eso, puede que yo te mande las medicinas que sean y no te van a servir si no dejas de comer eso. Otras veces nos mandan a hacer cosas, nos dicen, si no haces ejercicio, no te van a servir los medicamentos. Y es ahí donde uno tiene que empezar a renunciar, a dejar de hacer una cosa, por ejemplo, dormir mucho, tiene que dejarle de hacer, comer algo, y tiene que hacerlo por sacrificio o porque es una necesidad para recibir un beneficio. ¿Cuántos hemos tenido que renunciar a cosas? Yo creo que todos. Cuando lo dejamos por amor al Señor, ¿obtenemos resultados? ¿Obtenemos beneficios? Yo creo que siempre, hermano, siempre obtendremos beneficios de Dios para nuestra vida. Y quiero mostrarle dos ejemplos bíblicos. Hay muchos, pero quiero referirme a estos dos. Vaya a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos 11. Y vamos a leer del versículo 24 al 29. Ese es el segundo personaje, entonces vamos a leer desde el versículo 17. Hebreos 11, 17. Ahí nos va a hablar de Abraham. Y luego vamos a pasar al versículo 24 y ahí va a hablar de Moisés. ¿Lo tiene? Hebreos 11, 17, mire lo que dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió ¿a qué? A recibir. Escuche esto. Todos conocemos la historia que aparece allá en Génesis capítulo 22 acerca de la disposición de Abraham ¿para qué? Para sacrificar a su hijo. Todos conocemos esa historia. Yo no lo estoy leyendo en el Génesis, donde se narra por primera vez la historia, sino que lo estoy leyendo en Hebreos, cuando muchos años después Dios inspira a otro autor a que hable de los héroes de la fe, porque eso es lo que aparece en Hebreos 11, ¿cierto? El capítulo en la mayoría de Biblias se titula La fe, pero usted sabe que en ese capítulo se habla de muchos héroes de la fe. Y cuando habla de Abraham, conocemos esa historia, que Abraham era viejo, su esposa era vieja. ¿Qué más le pasaba a su esposa? Era estéril, clamaron por un hijo. Dios le había dado unas promesas a Abraham, y la promesa es que en un hijo de él le sería llamada descendencia. O sea, aquí va a tener una descendencia muy grande. Póngase usted nuevamente, como le dije ahora respecto a Ana, póngase en los zapatos de Abraham. Usted recibe una promesa de que tendrá descendencia. Lleva muchos años esperando la promesa y por fin llega. Llega un hijo. No le llegaron ni gemelos, ni trillizos, ni nada. Le llega uno. ¿Usted cómo cuida a ese hijo? Una cosa impresionante. Y si después de unos años el mismo Dios que le dio ese hijo ahora le dice que
renuncia a él, ¿usted fácilmente lo suelta? Yo también me estoy haciendo la pregunta, tranquilo. ¿Fácilmente soltamos? Posiblemente uno empieza a negociar con Dios y dice, no, Dios, pídame otra cosa, pero elijo no, porque es el único. Uno empieza a dar argumentos, es que es el único, es que usted me prometió que me iba a dar un hijo y que en ese hijo iba a tener descendencia, es que yo esperé muchos años, es que yo clamé por él. Uno le empieza a decir un poco de cosas. Pero mire lo que dice en Hebreos, y aunque no lo está diciendo un autor del Antiguo Testamento, lo está diciendo alguien inspirado por Dios, y dice nuevamente en el versículo 17, lo voy a repetir, dice, por la fe Abraham, ¿cuándo fue qué? Probado. O sea, ¿quién lo probó? Dios. Dice, ¿ofreció a quién? A Isaac. O sea, aunque no lo mató, él estuvo dispuesto a qué? A ofrecerlo, lo que quiere decir el pasaje. Y luego dice, y el que había recibido las promesas, o sea, Abraham, ¿qué estaba haciendo? Ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, o sea, Abraham se le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y por qué estuvo dispuesto a ofrecerlo? Dice en el versículo 19 la razón, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a ¿qué? A recibir. ¿Qué hizo que Abraham fuera capaz de renunciar a su hijo? Vamos a ver si comprendió eso. Lolita lo está diciendo. Pensando que el mismo Dios que un día le hizo la promesa, que lo hizo esperar también, pero que le cumplió, ese mismo Dios era poderoso, si quería, para levantar hasta ¿de dónde? De los muertos. Por esa razón es que Abraham aparece entre los héroes de la fe, porque para hacer lo que hizo se necesita tener fe. Y de aquí yo empiezo a decirle entonces que uno es capaz de renunciar de acuerdo a la medida de fe que tiene. ¿Sí me he hecho entender? Si uno tiene muy poca fe, uno va a estar poco dispuesto a renunciar, porque cuando Dios le hace la exigencia o Dios me la hace, uno empieza a pensar, ay, ¿será que sí me va a recompensar o no? ¿Será que sí vale la pena o no? ¿Será que sí recibo luego bendiciones por haber hecho esto? Uno empieza a pensar, y si no tiene fe, permítame decirlo de esta manera, le patina tanto el coco que al final no renuncia. ¿Sí? Pero cuando uno tiene fe como la de Abraham, él dijo, no, Señor, tú eres poderoso para levantarme un hijo aunque esté muerto. Si está muerto, tú eres capaz, Señor, porque tú eres todopoderoso, de volverlo a levantar. Y por eso es que dice el mismo versículo que en sentido figurado eso ocurrió. O sea, aunque no lo mató físicamente, en su corazón sí estuvo dispuesto a ofrecerlo, a renunciar a él, a sacrificarlo. Y por eso dice que de la muerte en sentido figurado lo volvió a recibir. Porque cuando usted conoce la historia, cuando Dios ve esa actitud de Abraham, Abraham está dispuesto a renunciar a él. Dios, ¿qué le dice? Dice, no, ya sé que eres capaz de renunciar a él, no lo hagas. Y salva a Isaac, y usted ya conoce la historia, dice que había trabado por ahí un animalito para que se ofreciera el sacrificio. ¿Cuántos vamos a pensar como Abraham cuando Dios nos pida algo? ¿Cuántos vamos a decir, el Dios que me está pidiendo eso, Él es poderoso para hacer lo que quiera con mi vida?
¿Cuántos vamos a pensar así? Amén. Brinque al versículo 24, por favor, en ese mismo pasaje. Y ya nos va a hablar de otra persona y es de Moisés. Y mire lo que dice de Moisés, versículo 24 al 29. Por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea adulto, rehusó, podríamos decirlo también, renunció, ¿sí? Llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales ¿de qué? Del pecado. Paremos y ahora seguimos leyendo. Usted conoce también la historia de Moisés. Usted sabe que cuando él estaba niño, ¿qué tuvieron que hacer con él? Ponerlo en una canastica, iban a matar a los niños. La mamá tuvo una gran idea, lo puso en una canastica con brea y lo puso ¿dónde? En el río. Dios tenía un plan con ese hombre y usó ¿a quién? A la hija de Faraón para que rescatara a ese bebé. Y él fue levantado bajo la cultura egipcia. En palabras más sencillas, fue adoptado en la casa de Faraón. ¿Será que Moisés era pobre hasta ese momento? ¿Tenía mala educación? Tenía todas las comodidades, comía de la mejor manera, de todos los potajes de Egipto, vestía muy bien, tenía joyas egipcias, era respetado por la gente. Pero por eso dice el pasaje que cuando él empezó a entender el propósito de Dios, él rehusó llamarse ¿qué? Hijo de la hija de Faraón. O sea, renunció a su posición social, renunció a su dinero, renunció a muchas oportunidades que humanamente iba a poder tener. Si hubiese seguido ahí, hasta hubiese llegado a ser ¿qué? Faraón. Y humanamente eso como que llama, ¿cierto que sí? Uno dice, ¿y cómo voy a tener posición social? Voy a tener dinero. Pero él entendió el plan de Dios y él dijo, no. Dijo, yo renuncio a llamarme hijo de la hija de Faraón. ¿Y qué escogió? Versículo 25, ¿qué fue lo que escogió? Ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué? Que gozar de los deleites temporales del pecado. Uno a la carrera cuando está en culto, uno dice, yo también lo hubiera hecho. Porque es que cuando estamos en un ambiente espiritual, pues uno piensa espiritualmente. Pero cuando estamos en ceros en nuestro diario vivir, imaginémonos que tenemos esa posición social, que tenemos ese dinero, y Dios nos dice, hijito, yo tengo un propósito contigo, vas a ser líder de un pueblo, el pueblo de Israel, y vas a tener grandes victorias, pero resulta que vas a padecer y vas a ser maltratado con mi pueblo. Tienes que dejar de ser el hijo de la hija de Faraón, tienes que dejar tu posición y estar dispuesto a ser maltratado con el pueblo. ¿Usted lo haría? Usted dice, ay sí Señor, amén, gloria a Dios, cantemos, los muros caerán, gocémonos en el Señor. ¿Dice así? Difícilmente. Porque es que al ser humano le cuesta renunciar, porque renunciar siempre involucra lo que dije en el título, pierda lo que pierda. O sea, cada vez que uno renuncia, uno sí pierde cosas, o sea, humanamente hablando, y a veces pierde cosas que eran valiosas para uno. Pero ¿qué lo hace renunciar? El mirar las bendiciones que el Señor me va a dar.
O sea, tremendo, hermano. La Biblia es para analizarla y cada frase tiene algo hermoso. Y cuando ahí dice que Él escogió, y uno dice, ah, pues si escogió, eso fue que le ofrecieron un mejor puesto en otro país. No. Ah, eso fue que le ofrecieron un cargo político en otro reino. No. ¿Qué escogió? Ser maltratado con el pueblo de Dios. Pero ese era el propósito que Dios tenía con él. Y acuérdense que todo empezó cuando leímos en Mateo y en Lucas diciendo que había que poner la mirada en las cosas de Dios y no en las de los hombres. ¿Estaría usted dispuesto, por ejemplo, a renunciar a sus comodidades, a la vida que tiene en Cartago, por irse a servirle a Dios en un lugar bien difícil? ¿Usted estaría dispuesto? Si uno pone la mirada en las cosas de Dios, tiene que estar dispuesto. ¿Estaría dispuesto a dejar todo lo que usted ha levantado? Casa, amigos, entorno económico, negocios, trabajo, dinero, familia. ¿Estaría dispuesto a dejar todo eso por amor al Señor? Como lo hizo Moisés. Qué bueno por los que dicen amén. Y qué bueno por los sinceros que no responden, ¿cierto? Pero piénselo, ¿no? Porque hay que estar dispuesto. Luego dice en el versículo 26, no nos hemos movido de Hebreos, mírelo por favor. Estamos hablando todavía de ¿quién? De Moisés. Sigamos lo que dice de Moisés. Verso 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? Ay, hermano, tremendo eso. Vea, se lo voy a poner así. Él hizo una comparación. Vuelve y le digo, ¿usted cree que él andaba pelado en Egipto? Pongámosle billetera, no habían billeteras, pero pongámosle billetera. ¿La billetera de Moisés andaba sin plata? Tenía plata. Los egipcios tenían grandes tesoros. Hasta el día de hoy usted sabe que siguen buscando tesoros de los egipcios, ¿sí? O sea que eran pero tremendos para guardar tesoros. Pero dice que Moisés hizo una comparación y dijo, bueno, a ver qué me conviene, los tesoros de los egipcios o los tesoros que me puede dar Cristo, que me puede dar Dios. Hizo una comparación, dijo, ¿qué tiene más galardón? ¿Qué tiene más premio? Y tomó una decisión, porque dice el versículo 26 al final, que tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. ¿En cuál galardón? En el de Dios. Él miró y dijo, sí, muy bonito el oro de los egipcios, la posición social, todo. Pero después, ¿qué me va a dar eso? Nada. Luego voy a vivir una vida diciendo que no he cumplido el plan de Dios. Cuando llegue al cielo, ¿con qué me voy a presentar ante Dios? Mientras que dijo, si sigo el otro camino, el del maltrato al lado del pueblo de Dios, yo voy a estar seguro que voy a tener recompensas de parte de Dios para mi vida. Hermoso lo que dice ahí, porque dice que tenía por mayores riquezas, ojo, el vituperio. Y vituperio tiene que ver con sufrimiento también, con padecimiento. Él miró como algo más rico esos vituperios de Cristo que las riquezas de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? En el galardón. Usted y yo, ¿dónde tenemos puesta la mirada? ¿Dónde? Usted sabe que la gente que no tiene a Cristo, ¿dónde tiene puesta la mirada en estos días? En el dinero, en la posición social, en los bienes materiales, en hacerme amigo del más adinerado, en hacerme conocer por los políticos, los grandes empresarios, hacerme al lado de los que me pueden
dar dinero, eso es lo que mira el mundo. Pero nuestra mirada debería estar puesta es en los galardones que me ofrece el Señor, y que no siempre tienen que ver con platica. Pero aunque no tienen que ver con platica, son mejores que los que ofrecen plata. Porque puede un día decirle al Señor: Señor, te cumplí. Señor, hice tu voluntad. Señor, estuve dispuesto a renunciar, perdiera lo que perdiera. Estaba dispuesto a renunciar. Terminemos, versículo 27. Dice: por la fe dejó ¿a qué? Dejó a Egipto. Cuando dice dejó, ahí también es que ¿qué? Que renunció. Dice: dejó a Egipto, no temiendo algo que se le iba a venir encima, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo a quién. ¿Y quién es ese invisible? Dios, está con I mayúscula. Dice que lo sostuvo en la fe fue mirar al invisible. Que el rey me va hasta mandar a matar, que ira la del rey, no me interesa, me sostengo viendo al invisible, porque estoy cumpliendo el propósito del invisible, que es Dios. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Mire, ¿por qué dice eso ahí? Le voy a terminar con esto. Uno humanamente podría decir: ay, esa decisión de Moisés tan maluca, dejar todo eso y cambiarlo por el maltrato al lado del pueblo de Israel. Porque si uno se pone a mirar la vida de Moisés, uno podría decir: ve, Moisés nunca volvió a tener el dinero que tenía en Egipto, ¿cierto? O ve, no volvió a tener las joyas que tenía en Egipto. Ve, Dios no lo recompensó. Pero ¿sabe qué pienso yo? Yo pienso lo contrario. Dios sí lo recompensó. Va a ser el único que va a poder decir en el cielo que recibió la orden de Dios de que extendiera su mano al mar y el mar se abrió. Va a ser el único que va a poder decir: yo lideré a un pueblo para que pasara por el mar en seco. O sea, otros pasaron también, porque usted sabe que pasó el pueblo, pero ¿quién los lideraba? Moisés. Dice la Biblia que él oró por el mar se abrió, y que cuando todos hubieron pasado, ¿qué hizo él? Él bajó su mano para que el mar se cerrara. Va a ser el único. Yo con Moisés me quiero sentar en el cielo y preguntarle cómo fue eso, ¿cierto? Si usted quiere ahí esa charla, se inscribe conmigo y yo le digo a Moisés que nos podemos sentar ahí, ¿cierto? No mentiras, todo el que quiera se puede sentar. Pero hermano, va a ser el único que va a tener ese privilegio. O sea que sí recibió galardón. Y en el cielo yo creo que Moisés va a recibir muchos galardones por haber estado dispuesto a renunciar, perdiera lo que perdiera. Amén. ¿Qué nos está pidiendo Dios, hermano, en estos días? ¿A qué debemos renunciar por amor al Señor? Yo creo que todos los días hay que renunciar a algo, porque acuérdese lo que dijimos ahora: la cruz hay que tomarla cada día. Cada día. Cada día hay exigencias del Señor. Uno deja una cosa por amor a Dios y se da cuenta que tiene que dejar otra. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso nunca para, ese proceso nunca para, porque acuérdate que estamos siendo perfeccionados por el Señor. Y deja la otra, y luego Dios vuelve y le habla y le dice: hijito, felicitaciones porque dejaste algo por amor a mí, pero tienes que dejar esta otra. Esa es la vida cristiana. Y hay que dejar, hermano, ¿qué hay que dejar? Todo. Hay que dejar el temperamento, hay que dejar el pasado, hay que dejar palabras que no le agradan al Señor, dejar pecado,
dejar amistades a veces, dejar personas, dejar relaciones sentimentales que no le agradan al Señor, dejar conversaciones, dejar charlas, dejar programas de televisión. ¿Será que también? Dejar música que no le agrada a Dios, dejar costumbres, dejar de ir a lugares que no le agrada al Señor. En resumen, hay que estar dispuesto a dejarlo todo por amor al Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos? Vamos a orar. Le invito a que esté de pie y de acuerdo a lo que hemos compartido, ore un momentico al Señor. Le voy a pedir que cierre sus ojos y muy reverentemente gástese unos minuticos orando al Señor. Levante sus manos si lo puede hacer. Permita que el Espíritu Santo le hable y me hable en cuanto a qué cosas Él nos está pidiendo que dejemos, a qué cosas debemos renunciar por amor al Señor. Dios, en esta hora yo te quiero pedir que primeramente en esta noche nos empieces a hablar de manera directa a nuestro corazón, de manera individual. Ya nos has hablado como grupo, como congregación, pero ahora te ruego que hables al corazón de cada uno, Señor, de manera personal e individual, y nos empieces a mostrar cuáles son aquellas cosas, aquellas situaciones, aquellos pensamientos, aquellas costumbres que tenemos que dejar por amor a ti. Señor Jesús, tú estuviste dispuesto a cumplir el propósito del Padre. Tú no miraste las cosas de los hombres, sino las cosas del cielo. Y por eso estuviste dispuesto a padecer, a ser desechado por los hombres, aunque eso costara al final la misma muerte. Pero cuando pensabas en el padecimiento, también pensabas en los resultados que iban a venir después. Señor, ayúdanos a nosotros que cuando tengamos que renunciar a algo, que cuando tengamos que perder cosas, amistades, personas por amor al Señor, nosotros contemplemos los resultados que vendrán después de eso, Señor. Tu palabra nos dice que si alguno quiere seguirte, tiene que negarse a sí mismo, tiene que renunciar. Hermano, empieza a levantar tus manos. Hermana, levanta tus manos y dile: Señor, yo hoy me dispongo, como un día se dispusieron hombres como Daniel y sus amigos, como la reina Esther, como Ana y como Abraham y Moisés. Señor, no miramos lo terrenal, no aceptamos las palabras de aquellas personas que son instrumentos de Satanás y que vienen a confundir el plan de Dios para nuestra vida. No aceptamos eso. Y empiece a decir: hermano y hermana, yo renuncio a aquello que el Señor te ha mostrado en esta noche que tienes que dejar. Renunciamos, Señor, en el nombre de Jesús, porque la vida cristiana se basa en eso, en estar dispuesto a dejarlo todo por amor al Señor. Renunciamos a nosotros mismos, renunciamos a nuestro ego, renunciamos a pensamientos, renunciamos a deseos, a costumbres, renunciamos al pasado, renunciamos al pecado, a todo lo que sea necesario con tal de agradar al Señor. Si perdemos hoy, ganaremos mañana, porque el Señor nos traerá grandes bendiciones
por haber renunciado a aquello que impedía el plan de Dios para nuestra vida. Señor, cuando nos pidas cosas muy valiosas, vamos a pensar como Abraham, que Dios es poderoso y todopoderoso para hacer lo que quiera con nuestra vida y para recompensarnos de la mejor manera. Y vamos a pensar como Moisés, que estuvo dispuesto a renunciar a su posición social y a ser maltratado en medio del pueblo, porque dice la Biblia que tenía su mirada puesta en el galardón que le iba a ofrecer el Señor. Levanta tus manos y declárate en victoria y dile: